Hola, buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutos más y enseguida arrancamos, ¿sí? Hola, Vicky, ¿se escucha? Listo. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al Ateneo del día de hoy, ¿sí?
Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Copetti y soy residente de segundo año del Hospital Italiano de Buenos Aires. Me toca a mí ser la disertante del día de hoy y voy a dar el Ateneo de Bacteriología que tiene como título Meningitis bacteriana aguda, una maratón contra el tiempo. Este Ateneo surge de mi rotación por el sector de bacteriología por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 hasta enero de 2023. Bueno, les presento brevemente lo que son los contenidos del Ateneo. Primero vamos a hacer una introducción a lo que es la meningitis bacteriana aguda. En segundo lugar, voy a presentar unos casos clínicos, el análisis de los patógenos que causaron estos casos clínicos y las conclusiones del Ateneo para finalizar. ¿Por qué hay alguien en el chat? Bueno, permiso. No se escucha. Si le sacamos un poco más a la... A ver, disculpen. Hola, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, cualquier cosa siéntanse Escucha, libres sí. de... ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha bien. Ok. Listo. Ahí. Bueno, vamos a hablar de la meningitis en primer lugar. ¿Qué es la meningitis? Bueno, la meningitis es la inflamación aguda de las capas que recubren al cerebro y la médula espinal. Esta meningitis puede estar causada por distintos agentes causales. En cuanto a la parte microbiológica, puede estar causada por virus como el enterovirus, el virus de la parotiditis, el virus del herpes, el de la varicela zoster, el citomegalo y el Epstein-Barr, que van a producir la mononucleosis. Por el lado de las bacterias tenemos al Haemophilus influenza, la Neisseria meningitis, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis y la Pseudomonas aeruginosa. Dentro de este grupo que acabo de mencionar, podemos dividirlos o podemos nombrar a los que van a afectar principalmente a lo que son los neonatos y los pediátricos, como la Haemophilus influenza, la Neisseria, el Streptococcus pneumoniae, el Agalactiae, la E. coli y la Listeria monocytogenes. Dentro de los que van a afectar a los jóvenes y a los adultos, tenemos a la Neisseria meningitis y al Streptococcus pneumoniae principalmente, y después lo que son el Staphylococcus aureus, el epidermidis y la pseudomonas van a estar ligados a más bien causas quirúrgicas o nosocomiales. Por otro lado, la meningitis puede estar causada por lo que son los parásitos, y acá tenemos a la Naegleria fowleri y el Angiostrongylus cantonensis. También podemos tener como agente causal hongos, que va a ser el Cryptococcus y el Coccidioides. Y por último, otras bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pallium y la Borrelia burgdorferi, que van a estar ligados más bien a pacientes inmunosuprimidos. Una vez hablado sobre la meningitis, voy a hablar sobre lo que es la meningitis bacteriana, que es la inflamación de las meninges causada por bacterias biógenas. Dentro de la fisiopatogenia de esta meningitis va a consistir en distintos pasos. En primer lugar, va a haber una colonización del epitelio nasofaringeo por parte de estas bacterias y van a ingresar al sistema nervioso central por vía hematógena. Este ingreso va a estar facilitado por una lesión epitelial que va a estar producida por infecciones respiratorias virales, tabaquismo y alguna producción de proteasas que destruyen a la inmunoglobulina A local. La inmunoglobulina A es el anticuerpo que está ligado a lo que son las mucosas. Una vez realizado esto en el torrente sanguíneo, las bacterias que tienen una cápsula polisacárida van a evadir la fagocitosis y la lisis mediada por el complemento. El mecanismo que van a utilizar las bacterias para ingresar o llegar a la barrera hematoencefálica y atravesarla no está del todo dilucidado, pero en general se concluye que utilizan lo que es la molécula del receptor de la laminina como receptor común para unirse al endotelio vascular cerebral de la barrera hematoencefálica mediante las adhesinas de superficie. Y posteriormente, mediante la unión de fosforilcolinas de la pared, se van a unir al receptor del factor activador de plaquetas, activando un proceso de endocitosis mediada por beta-arrestina, por supuesto mimetismo molecular con el factor activador de plaquetas. Es importante tener en cuenta esto porque se puede llegar a ocurrir episodios de trombosis en estos pacientes que sufren meningitis.
Una vez llegado al líquido cefalorraquídeo, atravesando la barrera hematoencefálica, se va a producir la multiplicación de estas bacterias en ausencias de componentes del sistema inmune, porque el líquido cefalorraquídeo normal no tiene componentes del sistema inmune en su estado fisiológico. Y después, una vez invadido el líquido céfalo, se va a gatillar lo que es la cascada inflamatoria con la liberación de las citoquinas y la quimiotaxis de los leucocitos, y esto genera un aumento de la permeabilidad vascular, lo que va a provocar finalmente la inflamación meningia, el edema cerebral y el daño neuronal. Entonces, ¿cuáles son las características generales de lo que es la meningitis bacteriana? En primer lugar tenemos la epidemiología. Lo más común, o los causantes más generales son el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza y la Listeria monocytogenes en cuanto a las meningitis adquiridas en la comunidad. Después tenemos el diagnóstico. El diagnóstico de la meningitis va a ser a través del estudio del líquido cefalorraquídeo. Se puede llegar a complementar o acompañar por un estudio de laboratorio, pero principalmente y exclusivamente el diagnóstico va a ser por el estudio del líquido céfalo, para llegar o para arribar al agente causal. El tratamiento que va a tener la meningitis bacteriana va a ser exclusivamente o principalmente la antibiótico terapia. Y dependiendo mucho del microorganismo, del agente causal, de las condiciones del paciente, de la clínica y de otras cuestiones, se puede llegar a suplementar con una terapia coadyuvante con corticoides. Esto, la bibliografía no es concluyente en el sentido de que se debe tener en cuenta si el paciente va a poder responder bien o no, porque se ha visto que la terapia coadyuvante con corticoides en algunos casos, en lugar de ayudar o de facilitar el tratamiento, en realidad hace todo lo opuesto y empeora al paciente. Esta decisión va a ser tomada por el médico dependiendo de un montón de características que se den en la situación particular. Por otro lado, la importancia de la meningitis bacteriana es que es una emergencia médica debido a que tienen alta tasa de morbi-mortalidad. La prevención es por vacunación. Se ha visto que a medida que se crearon las vacunas y se vacunó masivamente a la población, han disminuido los casos y las morbi-mortalidades. Y por último, lo que es la adquisición. La adquisición de la meningitis es comunitaria principalmente, pero pueden haber otras fuentes como las ligadas a causas como quirúrgicas que se van a dar en ambientes nosocomiales. ¿Cuáles son los signos y síntomas que puede presentar la meningitis? En general está caracterizada por una tríada clásica que consiste en fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta tríada clásica aparece en la menor cantidad de casos. O sea, nunca se dan justo los tres en la mayoría de los casos. Por ende, se debe tener en cuenta la aparición de otros síntomas como la fotosensibilidad y fotofobia, el estado somnoliento, confuso o comatoso de los pacientes, las convulsiones, la erupción cutánea, el dolor articular y los vómitos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir una meningitis? Son la edad del paciente, el entorno del paciente, por ejemplo, si vive en lugares muy hacinados, la condición del sistema inmune de este paciente, los defectos en el sistema del complemento, los procedimientos quirúrgicos a los cuales se pueda someter y los viajes. Por otro lado, ¿cuáles son las complicaciones y secuelas que puede llegar a ocurrir con la meningitis? Primero, la pérdida de audición, las convulsiones, la debilidad en las extremidades y problemas con la vista, y en cuanto al habla, el lenguaje, la memoria y la comunicación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la complicación más fatal que puede haber es la muerte del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la meningitis? Primero, vamos a necesitar una muestra de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a ingresar al laboratorio y de ahí se puede bifurcar su análisis a un análisis bioquímico y otro análisis microbiológico. Dentro del análisis bioquímico se le pueden realizar las determinaciones físico-químicas como glucosa, proteínas y lactato, y por el otro lado el recuento, o sea, lo que es el análisis citológico con el recuento celular y el predominio leucocitario.
Dentro de lo que es el análisis microbiológico, se va a realizar en primer lugar un análisis del directo con una tinción de Gram, y por el otro lado se va a hacer una siembra de este líquido, de este material, en lo que son distintos medios como el agar sangre, chocolate y el medio líquido de caldo tioglicolato. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos en el hospital italiano para analizar lo que es el líquido cefalorraquídeo? En cuanto a lo que es el aspecto, debe ser límpido, de un cristal de roca, es muy translúcido, un líquido cefalorraquídeo fisiológico. Después el recuento de leucocitos, tanto el recuento de leucocitos como el de hematíes debe ser menor a 5 células por milímetro cúbico, o sea, la celularidad que hay en los líquidos cefalorraquídeos fisiológicos es mínima, o sea, no deberíamos encontrar muchas células. Y por otro lado, en cuanto a lo que es el análisis químico, tenemos que la glucosa va de 60 a 80 miligramos por decilitro, según nuestros valores de referencia, pero si no se tienen valores de referencia, se puede tomar como la glucorraquia, que va a ser alrededor del 40 al 60% de lo que es la glucosa presente en el suero, o sea, en una muestra de suero del mismo paciente. En cuanto a las proteínas, tenemos que son de 15 a 40 miligramos por decilitro, y el lactato de 1,1 a 2,4 milimoles por litro. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el lactato nos va a hablar mucho de lo que es el estado del líquido cefalorraquídeo, de lo que es la barrera hematoencefálica, debido a que el lactato a pH fisiológico no atraviesa la barrera hematoencefálica debido a que está ionizado. Entonces no puede atravesarla, y si está presente nos va a indicar que hay un proceso de glucólisis anaerobia. Después, por otro lado, en cuanto a lo que son las meningitis bacterianas, estos últimos 3 parámetros van a estar caracterizados por una glucorraquia muy disminuida, una proteinorraquia bastante aumentada y un lactato también aumentado. En cuanto a lo que es el recuento de los leucocitos, va a estar en general aumentado, con un predominio de polimorfonucleares respecto de los mononucleares. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el análisis microbiológico de los líquidos cefalorraquídeos en el sector de bacteriología de nuestro hospital. Primero va a ingresar el líquido cefalorraquídeo en el sector, y luego se le va a realizar una siembra en distintos medios sólidos, como el agar sangre y el agar chocolate, y en el medio líquido, que va a ser el caldo tioglicolato. Además de esta muestra original, le va a realizar un extendido en un portaobjetos para analizarlo por la tinción de Gram. Los medios sólidos se van a incubar en microhigrofilia en presencia de dióxido de carbono a 37 grados centígrados. El agar sangre se incuba de 24 a 48 horas, y el agar chocolate se incuba hasta las 72 horas. Por otro lado, el caldo tioglicolato que se hizo al inicio, se va a incubar también, pero en estufa, pero no en microaerofilia, o sea, necesita 37 grados de incubación, pero no necesariamente la presencia de dióxido de carbono. Y el caldo tioglicolato en nuestro hospital se va a incubar hasta las 72 horas, si dentro de esas 72 horas no se observa crecimiento en el caldo tioglicolato, se le hace un repique en agar chocolate, que también se incuba hasta las 72 horas, para determinar que ese líquido cefalorraquídeo es de verdad negativo, o sea que no tiene presencia de gérmenes. Así que hacemos en total un análisis de como 5 días del líquido cefalorraquídeo para dar un resultado negativo en nuestro laboratorio. Retomando con lo que se hizo anteriormente, la observación del líquido, del extendido que se hizo en un inicio, se le va a hacer la tinción de Gram y se va a informar la presencia de microorganismos, o sea, sean cocos positivos, bacilos negativos, y la celularidad presente de leucocitos o hematíes, y se va a informar en el sistema. Por otro lado, el caldo que resulte positivo va a tener una tinción de Gram, que o sea, es una muestra del caldo que se tiñe con el Gram, y se observa, y de acuerdo a los microorganismos observados, se va a realizar una resiembra de este caldo en medio sólido, que va a consistir en los medios indicados para recuperar y aislar a estos microorganismos. O sea, dependiendo del microorganismo que se vea, vamos a elegir el agar sangre, chocolate, McConaughey o acida, por ejemplo. Y después todas las placas que resulten positivas van a tener, si es necesario, un Gram de la colonia o un aislamiento de estas colonias en caso de que no estén aisladas,
y se van a analizar directamente por el VITEC Massa y el VITEC 2 Compact para lo que es la identificación y la sensibilidad antibiótica. Ya que hablé del sistema VITEC Massa y del VITEC 2 Compact, les voy a hablar un poco sobre los sistemas automatizados en microbiología. Primero vamos a hablar del VITEC Massa, que es la espectrometría de masas para la identificación microbiana, que va a utilizar la tecnología de Mann-Dittrov. O sea, es un sistema que está basado en la espectrometría de masas, es una técnica analítica que va a determinar la composición elemental de una muestra. Utiliza la técnica de desorción y ionización por láser asistida por matriz con un analizador de tiempo de vuelo, lo que es el time of flight. Entonces, para realizar esta identificación, la muestra va a ser mezclada con un componente que se llama la matriz. Esta mezcla de la matriz que se pone con la colonia en la placa esta que señalo acá, se coloca en un pocillo, y luego en el equipo va a ser irradiada por un láser. Esto va a generar la vaporización de la matriz y la muestra va a adquirir una carga eléctrica. Esta muestra va a después, en relación a su relación masa-carga, va a medirse y detectarse. Entonces, para identificar estos microorganismos vamos a ionizar la muestra, gracias a la matriz y el láser. Se va a utilizar un campo eléctrico para acelerar estos iones que se producen. Se va a medir el tiempo que tardan en llegar al detector, o sea, lo que es el tiempo de vuelo, y de acuerdo al espectro que se genera, se envía y se compara con una base de datos que tiene el equipo. Nosotros lo que utilizamos para identificar las bacterias es lo que es la ionización del ARN mitocondrial. Perdón, microsomal. Ribosomal, digo, perdón. Después, las ventajas del sistema de VITEC Massa son el tiempo total, o sea que el tiempo total del análisis es bastante corto, o sea, en minutos podemos obtener un resultado fiable. Tenemos alta productividad porque nos permite identificar muchos microorganismos por cada ciclo, o sea, tenemos distintos pocillos, por ende se pueden utilizar casi todos los pocillos acá presentes en la plaquita. Tenemos un tiempo de manipulación reducido, o sea, la verdad que se simplifica bastante el trabajo, es bastante fácil de manejar y no necesita una tinción de Gram ni observación microscópica. Tenemos un método rápido y flexible, o sea, de varios operadores o varios usuarios pueden preparar simultáneamente las distintas muestras. Se identifica con alto rendimiento, o sea, no necesitamos derivar las muestras para identificarlas en otros laboratorios. Se obtienen resultados con gran valor informativo y fáciles de leer, y por último lo que es la trazabilidad de la identificación, debido a que los portaobjetos llevan códigos de barra y el software es fácil de utilizar. Nosotros en el laboratorio utilizamos siempre una largada con controles, además de largar la corrida de la identificación, en el cual utilizamos el control de la matriz, el control de la Klebsiella aerógenes y uno de Cándida. Todo esto para corroborar que el VITEC Massa esté funcionando correctamente. Es importante recalcar que se van a mandar a analizar al VITEC Massa todo lo que sean colonias aisladas, o sea, no se puede mandar una mezcla de colonias a analizar porque no nos va a dar un resultado fiable. Por otro lado, tenemos lo que es el VITEC 2 Compact, que es un sistema de biomería automatizado que nos va a dar, por un lado, la identificación bacteriana y por el otro, un estudio de la sensibilidad antimicrobiana. La identificación de las bacterias se va a hacer en base a una inoculación de una suspensión de microorganismos con unas tarjetas con determinados paneles de reacciones bioquímicas. Y la sensibilidad antimicrobiana se va a llevar a cabo a través de tarjetas que contienen diluciones estandarizadas de distintos antibióticos correspondientes a los puntos de corte de la sensibilidad establecidos por el CLSI. Quiero recalcar que la identificación se hace con un tipo de tarjetas que tiene las reacciones bioquímicas y la sensibilidad se realiza con los antibióticos, ¿sí? O sea, son dos tarjetas distintas. Si hacemos identificación, no estamos haciendo sensibilidad. O sea, no se hacen las dos cosas con una misma tarjeta o al mismo tiempo, digamos. Este equipo es bastante eficiente, ofrece una identificación microbiana bastante fiable y un análisis de la sensibilidad antibiótica también bastante
fiable. Este equipo en general mejora la eficacia del laboratorio con una reducción del tiempo de la manipulación y una rápida capacidad de comunicación. El Vitek 2 Compact, en cuanto a lo que es la sensibilidad antimicrobiana, nos da resultados en más o menos 16 horas, nos reduce el tiempo de comunicación de los resultados, debido a que si lo hiciéramos por metodología manual tendríamos que esperar 24 horas. Así que en ese sentido nos sirve y nos simplifica o nos apura, nos hace más rápido el trabajo. Y por otro lado también es necesario mandar colonias aisladas de estos microorganismos a analizar al Vitek 2 Compact, igual que en el Vitek Masa. Ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Primero tenemos nuestro caso clínico, que es una paciente de 42 años, femenina, que no tiene antecedentes previos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Proviene el 28 de octubre desde el Hospital Materno Infantil con un médico de ambulancia en un contexto de haber consultado el día anterior, cerca de las 2:30 de la mañana, por un cuadro clínico caracterizado por episodios eméticos asociados a cefalea. Se le realiza un manejo médico sintomático y cerca de las 7 de la mañana se le entrega el alta. El alta médica con una evolución de pérdida del estado de conciencia y tono postural justo cuando le estaban por entregar el alta. También se cae al suelo y tiene episodios de movimientos tónico-clónicos generalizados, con secreción por cavidad oral, sin relajación esfinteriana, con posterior recuperación parcial de la conciencia. Se tienen en cuenta los antecedentes personales de esta paciente, que son la obesidad mórbida, síndrome depresivo en tratamiento, asma y sobre todo alergia a la penicilina. Tenemos que la medicación habitual fue clonazepam y salbutamol. Lamentablemente esta paciente obitó el 11 de noviembre del año pasado. Pero bueno, el 1 de noviembre del año pasado, perdón. En el laboratorio de guardia, en la noche del 27-28, digamos, nos ingresa las muestras del laboratorio que se le realizaron con un laboratorio completo que resultó sin particularidades. Y cerca de las 3 de la mañana ingresa al laboratorio un líquido cefalorraquídeo. Se le hacen lo que son las determinaciones por guardia, que en la parte química tenemos glucosa disminuida, es 29 miligramos por decilitro, bastante disminuida respecto del valor de referencia, y las proteínas muy aumentadas, 632 respecto de nuestro valor de referencia, lo cual nos está indicando que hay un proceso que nos podría orientar a una meningitis bacteriana en este líquido cefalorraquídeo. En cuanto al análisis citológico de este líquido cefalorraquídeo en el sector de hematología, se le realizó, o sea, se lo vio en el aspecto físico turbio, postcentrifugado límpido, el recuento de leucocitos fue de 3.390, con un predominio de polimorfonucleares por sobre los mononucleares, y los hematíes fueron 210 células por milímetro cúbico. En cuanto a las observaciones, no se comunicó nada en particular. Acá les traigo las imágenes del líquido cefalorraquídeo, que como se puede observar, hay un amplio porcentaje de, o una amplia predominancia de los polimorfonucleares, o sea, estos que tienen acá, como los neutrófilos, por sobre los mononucleares. Estas células que se ven acá, particulares, en realidad son polimorfos, son neutrófilos que están en apoptosis. ¿Cómo fue el análisis microbiológico del líquido cefalorraquídeo? Ingresó al laboratorio, se siembra y se le hace el extendido. En el análisis directo que se le vio al líquido cefalo, por el gram, se le observaron leucocitos y escasos cocos gram positivos lanceolados. En el agar sangre se le observó una colonia con hemólisis alfa, que es esta de acá, que es como de color verde, debido a que es una hemólisis incompleta, y se le realizó una prueba identificatoria bioquímica a esta colonia con un disco de optoquina. El resultado fue 20 milímetros, lo que nos indica que es optoquina sensible. Esta prueba identificatoria nos indica que la colonia que estábamos estudiando es Streptococcus pneumoniae. En el agar chocolate de la siembra del directo, o sea, del líquido cefalorraquídeo, se ve una colonia alfa, pero no se utilizó para lo que es realizar el arrastre. Y por otro lado, en el caldo tioglicolato, se le hizo un gram de caldo porque dio positivo y se le vieron diplococos lanceolados.
Entonces, de la colonia alfa que se vio en el agar sangre, se realizó una prueba de disco de oxacilina para ver la sensibilidad de los beta-lactámicos y nos dio que es sensible, y por otro lado una SIM a vancomicina porque la paciente era alérgica a la penicilina, o sea, si es alérgica no le podían indicar penicilina a esta paciente. Nos dio también que es sensible, pero la paciente nunca recibió la antibiótico terapia debido a que falleció antes de llegar a eso. En esta imagen les muestro lo que es la sensibilidad a optoquina. Vemos que este disco de optoquina tiene un halo acá alrededor, que es la ausencia, que indica la ausencia de crecimiento de la colonia alfa, que se ve acá, que es todo esto, porque genera la alfa-hemólisis. Entonces esto nos da la sensibilidad. Y por otro lado acá tenemos la sensibilidad a oxacilina con un disco. Entonces, la paciente tenía un Streptococcus pneumoniae, que era lo que le causaba la meningitis bacteriana. Se los presento, es este que está acá en esta imagen. Es un coco gram positivo en cadena. Generalmente se lo puede ver como diplococo, o sea, acá, por ejemplo, se le ve como diplococo, acá en la imagen. Posee una cápsula mucosa específica de polisacáridos que lo protege. Hay veces que esta cápsula puede verse en el gram, y se va a ver como un halo translúcido que rodea al diplococo o al microorganismo. Es una bacteria anaerobia facultativa, y en el agar sangre produce lo que es la hemólisis de tipo alfa de color verde, que es una hemólisis incompleta. El hábitat habitual de este microorganismo es el aparato respiratorio superior del hombre, y una característica, una particularidad de este microorganismo es que sufren lisis espontánea a las 24 horas debido a que poseen autolisinas, por lo que es importante repicar la colonia todos los días si se quiere seguir estudiando a este microorganismo. Es optoquina sensible, como dije anteriormente, y esto nos permite identificar a la colonia que estamos en estudio, debido a que no es la única bacteria que produce hemólisis de tipo alfa, o sea, existen también los Streptococcus del grupo Virians, que también van a producir hemólisis de tipo alfa. Entonces, si queremos diferenciar entre un Streptococcus virians y un Streptococcus pneumoniae, podemos hacer esta prueba de identificación, y si nos da optoquina sensible, estamos seguros de que es un Streptococcus pneumoniae, porque es el único que es sensible a optoquina. Todos los demás son resistentes. Además, el Streptococcus pneumoniae tiene la particularidad de que es soluble en bilis, así que esta es otra prueba de identificación. Las vías de transmisión de este microorganismo son de persona a persona por vía respiratoria, por gotas de aerosol provenientes de la boca, nariz o exudados que contengan la bacteria. Van a causar infecciones del tracto respiratorio, como la neumonía asociada a la comunidad, pero también pueden producir otitis o meningitis por contigüidad. En general producen la neumonía porque tienen tropismo por el sistema respiratorio. Pero, por ejemplo, esta paciente tuvo una meningitis asociada a la comunidad. Y después, el tratamiento, en general, los estreptococos pneumonias responden a los beta-lactámicos, macrólidos y fluorquinolonas. Acá se puede ver mejor la hemólisis alfa que se produce. Ahora les voy a presentar el caso clínico 2, que también sucedió en La Guardia. Era de un paciente de bebito que era prematuro, recién nacido pretérmino, nació a las 29 semanas de gestación, tenía 47 días de vida. Les voy a leer toda la evolución para después hacerles lo que es contarles cómo se analizó el líquido cefalorraquídeo. Nació de un embarazo gemelar monocorial biamniótico con antecedentes de enterocolitis necrotizante resuelta, tenía una hernia inguinal derecha, anemia, y estaba internado en neonatología, o sea, desde su nacimiento estuvo internado en neonatología junto con su hermano. Y ambos bebés estaban en plan de recuperación nutricional. La evolución del 23 de diciembre, de las 8 de la mañana, es la siguiente. Hace ya 48 horas había comenzado con apneas y se asumía que era por reagudización de una displasia pulmonar. En la madrugada se le agregan unos registros subfebriles, letargia y reticulado, por lo que se le realizó un laboratorio. Además se realizó una punción lumbar con citoquímico. Se tomaron cultivos de hemocultivo, urocultivo y el cultivo del líquido cefalorraquídeo, y se lo medicó con vancomicina y amicacina.
Ese mismo día, o sea, el 23 de diciembre, se comunica por la mañana desde el sector de bacteriología que en el examen directo de este líquido cefalorraquídeo se observaban cocos positivos y que el cultivo de este líquido estaba en proceso. El paciente evoluciona desfavorablemente, por lo que se indica rotar el esquema antibiótico a vancomicina y meropenem. Lamentablemente, este paciente falleció el mismo día al mediodía. Entonces, ¿cómo fue el análisis del líquido cefalorraquídeo que llegó en la guardia? Literalmente llegó en el periodo de 7 a 8 de la mañana, así que por eso puse la evolución de ese día, del 23 de diciembre a las 8 de la mañana. En el análisis del líquido cefalorraquídeo, lo que fue el aspecto es límpido, el aspecto postcentrifugado también fue límpido, el recuento de leucocitos fue de 35 células por milímetro cúbico, la verdad, muy escasas células, lo mismo que los hematíes, tenía poca celularidad, y en cuanto al predominio de los leucocitos, pues principalmente polimorfonucleares respecto de los mononucleares, lo cual nos orienta a una meningitis de causa bacteriana. Y como comentario se le agregó que se observaban gérmenes y algunos macrófagos. Una cosa que a mí me sorprendió de este líquido cefalorraquídeo es que se lo observaban en el fresco, o sea, sin necesidad de teñir. En la cámara de Neubauer se observaban los elementos, o sea, los gérmenes, ahí como nadando en ese líquido. Para que se den una idea, es como si estuvieran observando una orina y vieran ahí los microorganismos como nadando en ese líquido, ¿sí? Luego se le realizó la tinción y se vio que tenía abundantes cocos, o sea, elementos cocoides en el líquido cefalorraquídeo. Se puede observar que tiene muy poca celularidad y está, podríamos decir, como estallado muy completo de los microorganismos presentes. Debido a que habíamos observado la presencia de los microorganismos en el fresco, al mismo tiempo, o sea, cuando se hacía todo esto, casi inmediatamente, le fuimos a hacer una tinción de Gram a este líquido cefalorraquídeo, y acá podemos decir que se observaron elementos de tipo coco Gram positivo en este líquido cefalorraquídeo. No podemos decir si son en cadena o agrupados, debido a que para determinar eso se debe hacer un cultivo en caldo tioglicolato y después se analiza. Pero bueno, como el diagnóstico tenía que ser bastante rápido, se le avisó que tenía cocos positivos. Bueno, entonces en el Gram del extendido que se le hizo al líquido cefalorraquídeo en el sector de bacteriología, que ingresó en lo que fue la mañana, o sea, ya en el horario de planta, dio el directo escasos leucocitos y escasos hematíes, como nos había dado anteriormente a nosotros en el periodo de la guardia, abundantes cocos Gram positivos. Después en el cultivo le dieron cocos Gram positivos en cadena, y la identificación dio Streptococcus agalactiae. Entonces, ¿cómo fue el análisis de este líquido en el sector de bacteriología? Bueno, se realizó el ingreso, la siembra y el extendido. Se realizó el Gram, en el cual se vieron los leucocitos, hematíes y los cocos positivos en cadenas muy cortas, y luego se siguió con los hemocultivos que habían ingresado, que dieron positivos, y en los cuales se le realizó un Gram con una observación de cocos en cadenas. Luego en el cultivo, porque estos hemocultivos se hacen un repique, en agar sangre se observó una colonia beta-hemolítica. La colonia beta-hemolítica es una colonia que genera una hemólisis completa de los glóbulos rojos presentes en el agar. Esta colonia se mandó al Vitek masa, lo cual dio una identificación de Streptococcus agalactiae. Luego se realizó un agar sangre con discos, en los cuales nos dieron sensibilidad a ampicilina y vancomicina, y resistencia a oftoquina y bacitracina, que sirven como pruebas identificatorias. Después en el agar chocolate, que también se realizó de este hemocultivo, fue igual al agar sangre. Por otro lado, en el sector de varios de bacteriología, en el agar sangre también se observó una colonia beta hemolítica, y en el cultivo de chocolate se le hizo un Gram de una colonia que se veía, y se vio cocos Gram positivos en cadena. Se le realizó una prueba de identificación de CAMP a la colonia, que se le veía la beta hemolítica, y una de bacitracina, y dio CAMP positivo y bacitracina resistente. Esto se mandó a identificar y también dio Streptococcus agalactiae. Por otro lado, en el caldo tioglicolato dio positivo y salió para Gram de caldo, en el cual se vio cocos Gram positivos en cadena.
Después, este caldo tioglicolato se replicó, se hizo un cultivo en agar sangre, del cual también se vio una colonia beta, y también se le hicieron las pruebas de bacitracina y CAM, que también resultaron bacitracina resistente y CAM positivo. Y después, en el chocolate, en el cultivo en agar chocolate, se vieron cocos gram positivos en cadena. Como los resultados del cultivo en el sector de varios coincidieron con los resultados de los hemocultivos, no fue necesario realizar la identificación por métodos automatizados. Entonces, este paciente tenía una infección por Streptococcus agalactiae, que es este de acá, que se ve en esta imagen. Es un coco gram positivo en cadena, pertenece al grupo B y es el único en este grupo, lo cual es de mucha utilidad porque tiene un indicador que es del grupo B, o sea, es un antígeno que podemos utilizar para investigarlo en pruebas inmunológicas, porque si está presente va a aglutinar. Esto nos sirve mucho para las pruebas de diagnóstico rápido. Después presenta hemólisis beta en agar sangre, o sea, es una hemólisis de tipo completa, y tiene una característica que es pegada a la colonia, o sea, está muy al borde de la colonia. De hecho, muchas veces hay que mirarlo como al trasluz, o sea, levantar la placa y ver a trasluz si hay hemólisis o no presente. Las pruebas de identificación son las de CAMP y bacitracina. El CAMP es una prueba que si es Streptococcus agalactiae va a dar positivo, y la bacitracina es resistente. El hábitat del Streptococcus agalactiae es el tracto gastrointestinal, el tracto genital femenino, como flora habitual. Las infecciones que puede causar pueden ser tempranas o adquiridas en los neonatos, porque se puede contagiar en lo que es el canal de parto. Y se debe realizar una profilaxis intraparto con ampicilina. Está como rutina hacerle un hisopado vaginal y anal en las semanas 35 y 37 a las embarazadas. Si se preguntan a la mamá de este bebé, no se le hizo el hisopado porque nació a las 29 semanas, o sea, no llegó a la semana 35 y 37. Después, la sensibilidad antibiótica de este microorganismo es que es generalmente ampicilina, es lo que se indica, porque es sensible a beta-lactámicos. Pero para la meningitis en neonatos se puede utilizar la ceftriaxona porque tiene mejor penetrancia en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Acá les traigo lo que es la prueba de bacitracina y la prueba de CAMP. Acá podemos ver acá el disco de bacitracina y el crecimiento alrededor del disco, o sea, nos indica que la colonia es resistente a bacitracina, y después acá la prueba de CAMP, que es positiva. Esta prueba consiste en lo que es la exaltación de la hemólisis. Acá podemos ver una estría de lo que es el Streptococcus agalactiae, o sea, vemos que la hemólisis que se produce es muy pegada a la colonia. Entonces, se enfrenta esta colonia, esta estría de Streptococcus agalactiae frente a una estría de Staphylococcus aureus, y se debe ver lo que es la exaltación de la hemólisis, y es muy característico que sea en una forma de flecha. Esto nos indica que es un Streptococcus agalactiae. Tenemos por último el caso clínico 3, que tiene, digamos, evoluciones de 2 días seguidos, así que voy a leer las 2 evoluciones. Una es del 11 de enero de este año, el que tenía una evolución de la paciente de 75 años que estaba cursando un posoperatorio de más de 28 días de un drenaje ventricular externo, porque había llegado hacía mucho tiempo, hacía 28 días, al hospital por una hemorragia subaracnoidea. El 12 de enero, también en la guardia, o sea, a las 12 más o menos aproximadamente, ingresa una muestra de laboratorio, o sea, al laboratorio ingresa una muestra de líquido cefalorraquídeo. Los antecedentes de esta paciente son que es hipertensa, tuvo una infección hospitalaria por Klebsiella pneumoniae y otra por E. coli, pero ambas fueron resueltas. De hecho, el servicio de infectología era como que le había dado el alta. Esta paciente sigue viva a la fecha de este Ateneo y tiene un tratamiento actual con linezolid. Entonces, ¿cómo fue el análisis del líquido cefalorraquídeo que ingresó en la guardia? Entonces, primero se le analizó la causa de los componentes químicos con el lactato, glucosa y proteínas. Nos da que tiene un lactato aumentado, una glucorraquia disminuida y unas proteínas elevadas. El aspecto físico es que era santocrómico. El aspecto físico post-centrifugado fue límpido con tampón sanguinolento. Los leucocitos casi no tenía, o sea, tenía menos de 5 células por milímetro cúbico,
como no hay células para ver, no podemos identificar ni polimorfos ni mononucleares, y tenía hematíes presentes. Y como observación, se le observaban gérmenes. A este líquido cefalorraquídeo también, en la cámara de Neubauer, o sea, en el fresco, sin necesidad de tinción, observé los microorganismos ahí presentes, lo mismo como en el anterior, que se veían como gérmenes nadando en ese líquido, sin necesidad de teñirlo. Se le realizó la tinción, o sea, la coloración con Giemsa, y se pueden ver lo que son gérmenes que nos van a orientar a cocos en acúmulos, o sea, tienen como forma de coco y se agrupan en acúmulos. Hablando con la médica tratante esa misma noche, me informa que infectología le había avisado, o sea, el 11 de enero a la tarde, que en el líquido cefalorraquídeo habían visto cocos gram positivos, lo cual me hacía a mí tranquilizarme de que lo que estaba viendo estaba bien. Los resultados que habían dado en el 11 de enero, o sea, en el líquido cefalorraquídeo que ingresó el 11 de enero, son los siguientes. Ese día ingresa un líquido y se le hace el gram, en el cual se le observan los leucocitos y cocos gram positivos en acúmulos. Luego, en el agar chocolate, se le hizo un gram de la colonia, también se vieron cocos gram positivos en acúmulos, y se mandó a estudiar por Vitek Massa y Vitek KTB, el cual dio Staphylococcus epidermidis. Después, por otro lado, en el caldo tioglicolato, el gram dio cocos gram positivos en acúmulos y se sembró en agar sangre. El agar sangre de esta siembra del caldo nos dio una colonia sin hemólisis, lo que entraría dentro de la categoría gamma, que se ve acá, es la que no tiene hemólisis, y se realizó la identificación por Vitek Massa y un antibiograma manual. El Vitek Massa dio Staphylococcus epidermidis, y el antibiograma manual dio una sensibilidad a TMS y vancomicina, y resistencia a eritromicina, oxacilina, rifampicina y gentamicina. También identificó que había un mecanismo de resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptograminas. Esta es la tinción del gram de caldo que se vio el 11 de enero, y esta tinción nos dio que tenía cocos gram positivos en acúmulos en el líquido cefalorraquídeo. Si recuerdan las imágenes anteriores, son muy similares, se ubican y se agrupan en los cocos. Los resultados del líquido cefalorraquídeo del 12 de enero en bacteriología, o sea, el líquido que había ingresado a la noche, o sea, el 12 que se analizó por la guardia, dio los siguientes resultados. El gram directo, o sea, no se observaban leucocitos, lo cual coincide con el análisis que se hizo por guardia, pero sí tenía presencia de cocos gram positivos en acúmulos. Después, en el agar chocolate, se le hizo un gram de la colonia y se vieron cocos gram positivos en acúmulos, y la identificación por Vitek Massa dio Staphylococcus epidermidis. Por otro lado, el caldo tioglicolato salió positivo y tuvo también un gram con cocos positivos en acúmulos, y se le realizó lo que es la siembra en agar sangre. Este agar sangre dio lo mismo, una colonia con hemólisis gamma o sin hemólisis, acá la señalo, y se le realizó el antibiograma de forma manual y un Vitek Massa. Y el Vitek Massa dio Staphylococcus epidermidis de nuevo. Y la sensibilidad del antibiograma dio exactamente igual al anterior, o sea, la sensibilidad del Staphylococcus epidermidis de la muestra anterior del día anterior del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el Staphylococcus epidermidis es este que se encuentra acá en esta foto, es un coco gram positivo en acúmulos, es coagulasa negativa, o sea, entra dentro de los Staphylococcus coagulasa negativo, y es novobiosina sensible. Presenta una hemólisis gamma, pero en realidad, o sea, se le dice que no tiene hemólisis. Su hábitat habitual es colonizante de la piel y membranas de las mucosas, o sea, se considera flora habitual de la piel. Las infecciones que puede producir este microorganismo son en general intrahospitalarias, osteomelitis, endocarditis, por válvula nativa, bacteriemia en pacientes inmunosuprimidos, endoftalmitis después de una cirugía ocular, o infecciones de dispositivos médicos o cuerpos extraños o válvulas de derivación. Este microorganismo es de transmisión nosocomial y se requiere una predisposición del hospedador para que este microorganismo pase a ser infectante. Piensen que está en la piel, entonces necesitamos que de algún modo el paciente sea susceptible. El tratamiento que se le da al Staphylococcus es
bastante resistente, digamos, o sea, ha desarrollado resistencia a lo que es la meticilina, macrólidos y lincosaminas, aminoglucósidos y fluoroquinolonas, por lo cual en la actualidad se considera que el tratamiento de elección va a ser vancomicina, o sea, no ha desarrollado resistencia a la vancomicina. Y en cuanto a la patogenicidad, es que tiene la habilidad de formar biofilms, lo cual va a complicar y alargar el tratamiento antibiótico por las infecciones, debido a que no puede penetrar el antibiótico debido a este biofilm. Pero lo que tiene de bueno este microorganismo es que no produce toxinas ni enzimas que dañan la piel. Como conclusiones de este Ateneo, les traigo que la meningitis bacteriana es una enfermedad muy grave y corresponde a una emergencia médica, debido a que los pacientes pueden fallecer o quedar con secuelas muy severas luego de su recuperación. Es importante la participación del laboratorio en todo lo que es el diagnóstico de la meningitis a través del líquido cefalorraquídeo, ya sea en cuanto a la parte bioquímica como en la parte microbiológica, sobre todo en la investigación a través del uso del microscopio para analizar la citología y la presencia de los microorganismos en el material del líquido céfalo. El rol del sector de bacteriología es fundamental para arribar al diagnóstico certero del agente causal de la meningitis y a la sensibilidad antibiótica de este microorganismo para poder darle un tratamiento. Y los métodos automatizados nos han permitido hacer una identificación de los microorganismos más rápida. Sin embargo, todavía siguen siendo útiles los cultivos en los que son las placas, lo que se considera el gold estándar, y las pruebas identificatorias clásicas de los microorganismos. Les traigo una reflexión final, que es: el hombre cauto jamás deplora el mal presente, emplea el presente para prevenir las aflicciones futuras, de William Shakespeare. Les quiero agradecer al sector de bacteriología, hematología y a los bioquímicos de guardia que me han acompañado en la resolución de estos casos clínicos. Les agradezco por su atención. Esta es la bibliografía que consulté y estoy dispuesta a responder preguntas. ¿Se cortó? Gracias, sí, le estuvo súper claro. Gracias. Sí, estoy bien. Igual por ser de enero podrías haber puesto algo más positivo, no toda mala onda y 3 de 2, no. Bueno, prometo que para la próxima traigo algo más esperanzador. Algo que curamos. Pero bueno, una paciente está viva todavía. No todos son malas Por noticias. eso, 3 de La 3. tercera es la vencida, era. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? No es levantar la mano. Bueno. Si nadie tiene ninguna pregunta o acotación, les agradezco por haberse conectado y doy por finalizado este Ateneo. Por favor, completen la asistencia, recuerden completar la asistencia y nos vemos en el próximo Ateneo de la semana que viene. Muchísimas gracias.